Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el manejo adecuado del método gramático histórico. Tenemos la grata presencia del pastor Eric Aren, quien nos va a responder unas preguntas. Mi pastor, su cargo y su experiencia. Buenas noches, doctor. Bueno, también es un gusto el poder estar con ustedes. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Bethesda de Tabacundo desde hace ya 8 años de experiencia. Por la gracia y misericordia del Señor es que podemos estar fungiendo tan hermoso privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Qué hace en sus tiempos libres y cuál es su pasatiempo, estimado Eric? Bueno, mi pasatiempo es la bicicleta. Soy ciclista, no soy profesional, pero sí aficionado, se podría decir. Y claro, el pasatiempo es el poder escalar montañas, conocer lugares, a veces también el poder competir, aunque muchas veces no es el resultado que se quiere, ¿no? Pero lo importante es intentarlo. ¿Ha hecho alguna investigación, estudios dentro del área teológica? Sí, doctor. Bueno, precisamente por este tiempo he estado ya terminando mis estudios en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios. También tengo la experiencia de poder haber cursado prácticamente Misiones 400 Bethesda con Igle Plantación, Igle Crecimiento, y también me he preparado en Escateo, es la escuela de capacitación teológica de nuestra iglesia, en la cual por todos estos años he estado estudiando teología. Muy bien, mi pastor. Vamos entrando en materia. ¿Conoce el método gramático histórico? ¿Cuándo y dónde lo conoció por primera vez? Cuéntenos un poquito. Bueno, el método gramático histórico yo lo conocí en el seminario, prácticamente estudiando los idiomas originales de la palabra de Dios. Ahí se ve mucho la interpretación, la gramática, la historia del texto en sí. Entonces, si yo podría decir eso, donde conocí este método es estudiando los idiomas originales de la palabra de Dios en el seminario bíblico. ¿Cuáles son las partes fundamentales del método gramático histórico y qué es el método histórico? Bueno, el método histórico es el estudio, como lo dice, gramático histórico de un texto. Y este es el que incluye su análisis lingüístico, es decir, las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, etcétera. Y las partes fundamentales prácticamente es la selección de las palabras más significativas del texto. Esto nos lleva a nosotros a poder entender también el contexto inmediato del pasaje donde se encuentran las palabras. También se podría decir que las partes fundamentales es leer varias veces el pasaje utilizando las versiones que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Entonces, prácticamente eso sería el método gramático histórico y las partes fundamentales de este método. Y dentro de las herramientas y las disciplinas que enriquecen el método gramático histórico, ¿cuáles usted nos puede mencionar? Bueno, aplicado a la fe cristiana es un buen estudio de los idiomas originales como son el hebreo, el griego y el arameo. Es prácticamente desde ahí donde debe fluir o desde donde se debe hacer el estudio de la palabra de Dios. Entonces, estas herramientas se deben siempre poner como disciplinas ya en un método de estudio bíblico. ¿Cree que hay resistencia en el pastoral ante la utilización de este método hermenéutico? Bueno, doctor, si la pastoral está, bueno, hay dos cosas que debemos notar, ¿no? Porque si la pastoral está esforzándose hoy en día por querer predicar o aprender o apreciar fielmente y aprender fielmente la palabra de Dios,
no debería haber ningún tipo de resistencia. Pero lastimosamente también vemos la otra parte, que hoy en día sí la hay. Y esto trae como resultado que no a todos les gusta escudriñar la palabra de Dios. Y también trae como resultado el que todo el mundo que no estudia prácticamente este método hermenéutico interpreta la palabra conforme a su conveniencia, se podría decir, ¿no? Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el manejo adecuado del método gramático histórico. Hemos tenido la grata presencia del pastor Eric Aren, quien le agradecemos mucho por su participación. Muchísimas Igualmente, gracias. gracias, doctor.